Buenos días, bienvenida a la meditación en el Parque Rufino Tamayo. El día de hoy el tema es lo que me roban las etiquetas. Y a lo que me refiero con etiquetas es precisamente a las palabras que utilizamos para enmascarar la verdad, para sustituir el tener una experiencia o el pensar profundamente en algún tema. Y primero podemos ver que las etiquetas son eficientes, son útiles para poder rápidamente hacer cosas materiales en la vida, pero tienen un costo. Las etiquetas, desde la astropsicología, las interpreto como una de las limitaciones que vienen desde el lenguaje. Las limitaciones que vienen desde el lenguaje o las limitaciones de Mercurio, de la tercera casa, y esto lo veo en sesión, en terapia, todo el tiempo, son las cosas que no están en el lenguaje, que lo que sea que no esté en el lenguaje parece no existir. Eso es una primera limitación del lenguaje. Segunda limitación del lenguaje es aquello que sí está en el lenguaje pero yo no conozco, o sea, la ignorancia de algún concepto. Sí. Ahora, sobre la primera limitación, no es necesario que algo esté dicho o que esté en el diccionario o esté en el lenguaje para poder existir. Y ese es una situación que nos impide ver más allá de lo que pensamos. ¿Por qué? Porque lo que pensamos parece ser lo único que existe. Entonces, cuando se trata de las limitaciones del lenguaje, la tercera limitación del lenguaje es aquello que está en el lenguaje y conocemos, pero está prohibido. Entonces, en casa en la cual nos criamos, pudo haber estado explícitamente prohibido todo un tema, toda una situación, toda una parte de la vida que no se permite que se hable. Luego, la siguiente limitación del lenguaje es las prohibiciones, pero que están implícitas. Son aquellas palabras que está prohibido mencionar, pero no hay una prohibición explícita. O sea, no se dice no puedes decir esto, no puedes pensar esto, sino que simplemente cuando llegamos a casa, la limitación ahí está desde que empiezo a hablar el tema y me cambian de tema, desde que empiezo a hablar del tema y parece que no existe o parece que se hace loca la gente. Esa es otra limitación del lenguaje. Por último, está la limitación del lenguaje que implica... Buenos días. ¿Qué tal? Entonces, por último está la quinta limitación del lenguaje, que habla de aquellas cosas que creemos que conocemos, es decir, las etiquetas. Por decir, puedo tener una etiqueta que se refiere a mamá, papá, hijo, hija, hermano, hermana, y debido a que ya hay una definición de esa etiqueta, pues no la cuestiono, no voy más allá de ello. Al no ir más allá de la etiqueta, entonces siempre nos regresamos a la etiqueta para pensar sobre ese objeto, sobre esa persona, sobre esa situación, y nos limita en el sentido de que, por ejemplo, si mi madre no es una madre como se define en el diccionario, pues entonces traigo una
cuestión interna, un caos interno que se le llama en psicología disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva sucede cuando la realidad que yo observo no coincide con las definiciones o las palabras que estoy usando. Para recordarles, el tema del día de hoy es lo que me quitan las etiquetas. ¿Sí? Entonces, estas etiquetas que nos impiden profundizar en la experiencia nos llevan a regresar a un modelo, regresar a una forma de vida que está ya dictaminada, que está especificada, que es un paradigma que nos pasaron, pero no estoy comparándolo con mi experiencia. Y muchas veces es tan invasiva la etiqueta del lenguaje que, teniendo yo experiencias plenamente distintas a lo que las etiquetas de la cultura, del lenguaje, a lo que se supone que debe de ser, es un punto ciego. Es como si no existiera. ¿Por qué? Porque socialmente lo único que existe es la etiqueta. Porque para las otras personas lo único que existe de mí es aquello que yo puedo transmitir en palabras. Entonces me autolimito y niego toda una parte, ya sea de mi esencia, de mi existencia o de mi experiencia. ¿Sí? Entonces actúo. Ahí es donde llegan las máscaras, donde como no puedo hablar de esto que estoy viviendo, de esto que estoy sintiendo, de esto que no tengo palabras para describir, entonces no existe. Y al no existir o no estar autorizado, porque no es nada más que no lo pueda decir porque no hay palabras. Son todas esas 5 prohibiciones del lenguaje, donde no está en el lenguaje, no existe. No está conocido por mí, pero sí está en el lenguaje, tampoco existe para mí. Está prohibido explícitamente en mi casa o en mi cultura, no lo puedo decir. Está prohibido implícitamente, tampoco lo puedo decir, pero la diferencia es que en la prohibición explícita puedo decir no. Como está dicho, no puedes hacer esto, yo puedo decir sí, sí puedo hacerlo. Me puedo revelar fácilmente. Entonces puedo explorar una parte prohibida o desconocida de la realidad que esa cultura me dice que no existe o no debe existir. ¿Sí? Y todos participamos en un evento así al momento de ver la película de Joker, por ejemplo, donde participamos de la parte prohibida de lo que pudiera ser visto satanizado como el malo de la película. Y vimos que un ejemplo, ¿verdad?, de que todas las vidas tienen su justificación, no requieren de explicación para existir. Sea que yo lo pueda explorar en lenguaje o no, existe, y por el mero hecho de existir ya no requiere justificación. Existe, lo entienda o no, lo pueda decir o no, lo pueda expresar o no. Entonces, ¿qué sucede con estas etiquetas? Las etiquetas nos llevan a tener ese sistema operativo del que hablábamos antes, de los marcos de referencia. Es una serie de etiquetas que están soportando lo que estoy pensando en este momento. Y si no estoy meditando, entonces la vida se reduce a aquello que estoy pensando en palabras sin decirlo en voz alta, dentro de mi mente. Entonces, si confundo el mundo con las palabras, pues ya estoy omitiendo toda una parte de la realidad y no viendo lo que hay detrás. Si las palabras forman el sistema operativo de la mente racional o de la mente consciente, entonces es un proceso de retroalimentación que se tiene que estar dando entre la realidad sin palabras y la realidad con palabras, para que esas palabras reflejen la realidad que estoy viviendo. Y no nada más la realidad que estoy viviendo, sino la realidad que están viviendo otras personas y la realidad que todavía no descubro. Entonces, al soltar las palabras y ponerlas en su lugar apropiado, entonces me puedo abrir a experiencias nuevas y a reinterpretaciones de mi propia forma de pensar, de mi propia forma de sentir, de mi propia forma de procesar la realidad. Entonces, lo que antes me deprimía, lo puedo reinterpretar porque cambio la definición de las palabras, pero no nada más de las palabras específicas, sino de todo el sistema de referencias
que soportan esas palabras. Llevado al español. Sí, tengo una interpretación de mi vida y mi vida es terrible según esa interpretación. Yo puedo cambiar todo mi punto de vista de la existencia y de qué se trata existir y de qué se trata la vida, y entonces eso automáticamente cambia todas las interpretaciones que aplico a la forma en que describo mi vida, y además a la forma en que describo mi mente, a la forma en que describo mis emociones, a la forma en que estoy buscando acoplar mis emociones a el discurso social, la forma en que estoy negando partes de mi experiencia, partes de mi vida, porque no están dichas en la cultura popular. Entonces las etiquetas esconden una realidad que, si profundizamos, vemos que es infinitamente más compleja que cualquier sistema de representaciones como el lenguaje. Entonces, al liberarnos y hacernos dueños y maestros de nuestras etiquetas, entonces las podemos utilizar como deben de ser utilizadas, que es como una herramienta. En vez de que el lenguaje nos use a nosotros, ¿sí? El lenguaje que nos avientan los padres, los amigos, los compañeros de trabajo, las parejas, los hijos, entonces utilizamos el lenguaje a nuestro favor, porque el lenguaje es para el hombre y no el hombre para el lenguaje, así como lo que dicen de la ley. La misma ley está hecha en lenguaje. ¿Por qué hay tantos conflictos entre los políticos, entre los legisladores? Porque están haciendo leyes, porque están haciendo métodos de gobierno desde distintos sistemas de lenguaje, desde distintas experiencias. Hasta la interpretación de una ley dentro de un juicio o de la aplicación ejecutiva de la ley es distinta según el caso, ¿sí? Y cuando algo puede tener múltiples interpretaciones, entonces te puedo dar una justificación con una interpretación, pero en realidad yo estoy aplicando otra interpretación cuando estoy haciendo las cosas. Y eso, pues, es engaño. Entonces, los políticos ya sabemos que están encargados de engañar a todo mundo, porque están tratando de operar en un espacio en el cual todo el mundo los está observando y están operando en base a todas esas etiquetas. No vaya a ser que un político diga la verdad, porque ese es el pecado mortal, y vámonos, ¿sí? El decir la verdad, como la percibo, más allá de las etiquetas autorizadas, es el trabajo del juglar, del loco, del payaso, ¿sí? Y es satanizado en la realidad, es satanizado en la sociedad. ¿Por qué? Porque todas las personas están acostumbradas a operar cómodamente y como si solamente existiera el discurso público actual. No hay memoria de que hace 10 años era otra forma de pensar, hace 5 años era otra forma de pensar, y en 6 meses probablemente va a cambiar todas las etiquetas que usemos. Entonces, cuando nos liberamos de las etiquetas y las llevamos a su utilización como una herramienta, entonces podemos empezar a vivir plenamente. Y la meditación está plenamente conectada con este proceso de ir soltando las etiquetas y utilizándolas como una herramienta en vez de como una cadena que nos esclaviza. ¿Sí? Y cada quien se convierte en el autor de su propio lenguaje. ¿Sí? Cada quien es capaz de poder utilizar su lenguaje como mejor le conviene a su experiencia, a su juicio, a su esencia. Entonces vamos a empezar la meditación con eso en mente, con cómo las etiquetas nos impiden ver la realidad que hay detrás de aquello que etiquetamos, y cómo el proceso de renovar mi punto de vista de la vida, mi punto de vista de mí mismo, mi punto de vista de la sociedad, implica necesariamente el ir cuestionando esas etiquetas, pero no nada más esas etiquetas en cuanto a palabras, sino a los sistemas de significado que subyacen a toda una etiquetación. Entonces si yo nada más he tomado un punto de vista durante toda mi vida, mi punto de vista de la vida va a ser muy pobre. Y la vida nunca va a ser
contenida dentro de un solo lenguaje. Si yo nada más conozco un solo lenguaje, pues tal vez es tiempo de expandirme a otras culturas, a otros lenguajes, ¿sí? No nada más lingüísticos, sino de programación, sino lenguaje no verbal, entender el lenguaje no verbal, entender las múltiples posibilidades del lenguaje emocional, el lenguaje del inconsciente, cómo trabaja mi mente profunda. Entonces, al explorar esos diferentes lenguajes, ya obtengo un muestrario mucho más amplio de lo que pudiera ser la vida. Porque como nadie tiene una visión perfecta de la vida, pues hay que tomar diferentes ejemplos. Y la diversidad de nuestros ejemplos, de nuestro muestreo, así como un muestreo estadístico, ¿sí? Donde el resultado de la estadística depende de la calidad de la muestra y del proceso que le doy a los datos. Y en la cuestión lingüística, en la mente, en el cerebro, es un proceso estadístico. Yo tomo muestras de mi medio ambiente en cuanto a las etiquetas, y la etiqueta mayor, la etiqueta o el sistema de etiquetado más popular, ese es el que generalmente se agarra. Pero eso no significa que no existan otros sistemas. Entonces, vamos a empezar la meditación ahora sí, cerrando los ojos y empezando a respirar de esa forma consciente, poniendo la atención en el trayecto del aire, pasando de la nariz hasta los pulmones, sintiendo ese aire fresco que cambia la temperatura de todo el conducto que lo toca. La respiración después de cada inhalación durante 5 segundos y después de cada exhalación. Les recuerdo que esto va a hacer sentir un poco de mareo, puede hacer sentir un poco de como que la cabeza ligera, pero esto es normal y es esperado. Estamos adaptando de nuevo la sangre, la hemoglobina, a que tenga una capacidad superior de absorción de oxígeno. Entonces, después de unas 5 respiraciones así o 6, vamos a empezar a enfocarnos en las partes de nuestro cuerpo, haciendo este escaneo corporal, pasando nuestra atención de la punta de los pies, lentamente, parte por parte, hasta la coronilla. Empezamos por los dedos de los pies, y la señal para pasar a la siguiente porción de nuestro cuerpo es el sentir esa energía, ese cosquilleo, esa oxigenación en esa parte del cuerpo. Se siente como si se durmiera esa parte del cuerpo, pero no te preocupes, no va a pasar nada si se te duerme un pedazo. Entonces, pasamos la atención a la planta del pie, al empeine, al tobillo. Sentimos esa energización, esa energía que fluye, y pasamos nuestra atención al chamorro, a la espinilla. Respirando siempre por la nariz, reteniendo 5 segundos después y antes de cada paso. Entonces pasamos la atención a las rodillas. Recordamos ir soltando la tensión que tenemos en los músculos, en las articulaciones. Recordamos cómo se siente nuestro cuerpo cuando está relajado. Y pasamos la atención al resto de la pierna. Y se siente así fresco, oxigenado, ese cosquilleo. Luego paso a los glúteos y a la cadera. Suelto los músculos, siento el peso de mi cuerpo
Si no estoy cómodo, tomo una posición cómoda, me reacomodo, paso la atención a la espalda baja y al vientre, sintiendo ese aire fresco. Es como si tuviera mentol en todo el cuerpo. Entonces paso la atención al diafragma, al centro del torso y a la espalda media. Va subiendo esa energía, va elevándose, va llenando como si estuviera llenando un bote de agua. Estoy llenando mi cuerpo de energía. Entonces pongo la atención en mi pecho y en mi espalda alta. Seguimos respirando con 5 segundos de intervalo entre cada inhalación y exhalación, y cada exhalación e inhalación. Ahora pongo toda mi atención en las puntas de los dedos de mis manos. Esa parte del cuerpo que está más inervada, más llena de nervios que ninguna otra, donde hay más sensibilidad en la punta del dedo índice que casi en toda la espalda. Y siento esa sensibilidad y cómo se llena de energía hasta la punta de mis dedos. Y luego el dorso de la mano y la palma. Se llena de energía, siento ese cosquilleo y paso a la muñeca. Siento cualquier diferencia que haya entre el lado derecho y el lado izquierdo. Y el antebrazo. Suelto la muñeca y el antebrazo se relaja. Y pasamos la atención al codo. Recordando que si nuestra atención se va a otro lado, suavemente la regresamos a lo que estamos haciendo y a nuestra respiración. Y pasamos la atención al resto del brazo. Y a los hombros. Soltamos los hombros y al hacerlo recordamos soltar cualquier idea que esté divagando en el fondo de nuestra mente, cualquier idea que adoptamos al momento de despertarnos y que se nos ha olvidado soltar, cualquier emoción que estamos activando continuamente sin darnos cuenta que lo estamos haciendo. Pasamos la atención al cuello. Podemos dar unas vueltas al cuello, lo relajamos, se llena de energía. El cuello representa esa parte que soporta la cabeza, simbólicamente el ego. Y el ego no es nada más que mi percepción de quién soy yo. Y la dejo fluir, la suelto, que se reacomode de la forma más cómoda posible, más eficiente, para mí, no para otros. Y paso mi atención a mi cara. Puedo apretar la cara de 5 segundos y soltarla y sentir la diferencia en la tensión. La tensión que se siente se suelta. Y la cara, recordamos que es esa máscara que le da el frente a todas las demás personas, que tenemos allí en la cara esa emoción que queremos que los demás sientan por nosotros, o el esfuerzo que tenemos para que nos vean como queramos que nos vean, y los soltamos.
sabiendo que lo que ven son proyecciones, no lo que soy. Entonces pongo mi atención en el centro de la frente y con los ojos cerrados dirijo la dirección de mis ojos hacia el centro de la frente. Empiezo a sentir ese tercer ojo, esa parte del lóbulo frontal que regula todo el resto del cerebro, que se oxigena y que se relaja, que no tiene que ir en contra de la corriente de mi naturaleza verdadera. Entonces podemos visualizar que estamos en un desierto. Un desierto extremadamente caliente, donde no hay más que arena. No hay ninguna figura alrededor, más que la arena y el cielo intensamente azul. Con cada palabra de la descripción nos damos cuenta que al decir las palabras, al escucharlas, el color de la arena marrón, el color del cielo azul, al pensar en el azul, entonces percibo mi cuerpo en ese contexto, en ese lugar, todo lleno de energía, con tanto poder, y empiezo a pensar en diferentes conceptos, diferentes palabras. Al momento de pensarlas, se aparecen ante mí los objetos a los cuales hacen referencia esas palabras. Si pienso en una batería, se aparece una batería enfrente de mí. Si pienso en un camello, ahí está un camello tomando agua. Si pienso en un aire acondicionado, ahí se pone el aire acondicionado en medio del desierto, conectado a la batería. Y me doy cuenta que en este mundo todo lo que percibo es todo lo que nombro. Y entonces puedo pensar que el desierto no es un lugar pobre, sino es un lugar rico y lleno de mi esencia. ¿Y qué forma tiene mi esencia? Tal vez es ese campesino que va por ahí caminando, cargando un montón de leña, con la espalda curveada, sudando y sudando en el desierto, cargando con todos los conceptos, con todas las expectativas, sin descanso, de todo lo que tiene que hacer para sobrevivir, para aportar, para darle valor a alguien más y que le dé unas cuantas monedas para poder comer. Esa metáfora de mi mente que está cargando con ideas que me enseñaron en la escuela, que viví en el pasado, pero que tal vez hoy ya, o lo puedo ver como una persona que está haciendo ejercicio, que está fortaleciendo sus músculos, pero que puede dejar esa carga en cualquier momento. Y al momento en que lo percibo de esa forma, que le doy distintas palabras, que me voy detrás de las palabras, entonces cambia
lo que observo. Si observo este desierto como un lugar inhóspito, sin agua, me da mucha sed, me da mucho calor, lo siento opresivo y el sol lo puedo sentir como algo que me aplasta, que se quiere llevar lo que tengo de vida. Y si cambio la percepción, es un desierto de agua. Estoy solo completamente con lo que yo decido que aparezca frente a mí. Y entonces en este desierto noto que hay unos cuantos carbones. Y pienso en la inutilidad que tiene el carbón en medio de esto. Con ello no me sirve para nada. Prender una fogata en medio del calor sería algo absurdo. Pero entonces decido con mi mente penetrar la estructura de ese carbón, ir más allá de la apariencia. Entonces parto ese carbón en dos y puedo ver un brillo, puedo ver un diamante. Entonces veo el desierto, escojo un pequeño espacio y empiezo a escarbar. Sale toda el agua que pueda desear. Refresco mi sed y recuerdo esa energía que siento correr por todo el cuerpo. Entonces me doy cuenta que lo que se aparece frente a mí es lo que pienso, es lo que yo creo, y que mi experiencia solamente está limitada por aquello que me puedo imaginar. En este momento vamos a limpiar el desierto, vamos a quitar toda la arena, quitar todas esas imágenes y quedarnos en un cuarto en blanco. Y nos vamos a imaginar aquella cosa que más deseo en la vida. ¿Qué forma tiene? ¿Es una persona? ¿Es un evento? ¿Cómo lo imagino? ¿Qué palabras le pongo? Y al lado, la cosa que más temo o más odio en el mundo. Igual, ¿qué forma tiene? ¿Cómo lo interpreto? ¿Qué debo de sentir ante una y ante otra? ¿Qué debo de pensar ante uno y ante otra? ¿Por qué me siento bien con uno y mal con otro? En este momento puedo ver todas las ideas que fluyen en mi mente con tanta rapidez acerca de un objeto. Automáticamente no tuve ni siquiera que poner mucha atención para que empezaran a fluir todas las ideas, todos mis prejuicios sobre qué es eso que deseo, qué es eso que odio. ¿Y qué pasaría si no es así? Si el deseo y el odio también son etiquetas. Y decido tomar esta oportunidad para darme una oportunidad de ver las cosas de una forma distinta. Para poder dar cuenta de dónde vienen mis ideas, de dónde vienen mis etiquetas, y si todavía en realidad son así, válidas.
o si alguna vez lo fueron. Entonces vamos a tomar esas dos imágenes y las vamos a meter dentro de nuestro pecho. Extrañamente no me hacen ni daño ni bien. Simplemente son cosas. Mientras yo no les ponga palabras, ni me pueden traer felicidad ni infelicidad. Entonces, cuando estemos listos, podemos abrir los ojos y recordar que con cada objeto, con cada evento, con cada cosa que yo observo, con cada emoción que creo que debo de sentir sin darme cuenta, creo el mundo de mí. Y tomo el poder de vuelta de poder crear desde la conciencia y no desde lo automático. Cuando estén listos, pueden abrir los ojos, volver a respirar normalmente y prepararse para su día. Las cosas con el punto de vista de los niños y refrescar su percepción cada vez que lo sientan necesario. Nos vemos hasta el próximo jueves en la próxima meditación en el Parque Rufino Tamayo. Si no pudieron estar aquí para cualquier información, por favor mándenme un WhatsApp al 811-044-5283. Que tengan un hermoso día.